Oye, si me he dejado la... Sí, perdona. ¿Te importa darme la carpeta? Mira, que está ahí. Ah. No te digo. Me he colgado en el grupo. Presentados. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos por estar aquí acompañándonos esta tarde de poesía, ¿no? Muy importante y muy bonita para la editorial, porque la verdad es que es una autora, Blanca Sarasúa, que nos gusta mucho y que además todos sus libros nos parecen sorprendentes, ¿no? Ya estuvimos aquí hace unos años presentando Adagio para un silencio, que fue donde yo la conocía, pero la descubrí de forma más plena como autora, ¿no? Y yo esperaba mucho de ella, ¿no? Había leído ese libro y sabía incluso que estaba con otro, pero bueno, nunca tienes esto demasiado claro, y sin embargo cuando me llamó y me dijo que ya tenía otro libro terminado y me mandó Stop, pues me quedé maravillado, ¿no? Porque me pareció un libro muy bueno. Recuerdo que la llamé de forma rapidísima y se lo dije, ¿no? Y me pareció un libro muy bueno porque me parece que en Blanca Sarasúa se da una circunstancia que es muy muy difícil encontrar en alguien en la poesía española contemporánea, ¿no? Y es una poesía a la vez de humana y muy tierna, tremendamente moderna, ¿no? O sea, es una voz que mientras lo vas leyendo, no sé si esto es apropiado decirlo, pero yo lo siento así, es que parece que estás leyendo a una chica de 18 años, pero con la cabeza una chica de estas que no existen, que escribe muy bien, que tiene los conceptos claros, sentido, ritmo, pero diciendo algo que a mí siempre me ha sorprendido mucho, ¿no? Y luego es una imaginación, ya digo, muy, muy joven y a la vez muy abierta, ¿no? Es de esos pocos poetas que hay hoy que nunca sabes lo que va a venir después del primer verso que lees, ¿no? Y eso es algo que ocurre muy poco. En España hay muy buenos poetas, pero muchos son muy parecidos unos a otros, ¿no? Quizás las mismas influencias, no sabes, ¿no? La misma tradición, la misma... cuesta mucho encontrar voces que sean tan distintas como es el caso de Blanca Sarasúa, pero a la vez respetando tanto unos mismos cimientos, ¿no? Que los tiene muy asentados. A mí por eso me encanta, ¿no? O sea, me parece que es una voz a tener en cuenta. Y este libro, Stop, yo creo que todavía a mí me sorprendió más esto, porque es un libro con esta voz moderna de la que ya hemos hablado, pero donde se hace mucha reflexión sobre el paso del tiempo y sobre lo ya vivido, ¿no? Lo que total le da mucho más encanto. Y a mí me gusta mucho, o sea, creo que y luego es un libro que también tiene algo de diario cotidiano, ¿no? De una persona que va escribiendo su poesía cada día, y a mí eso me gusta mucho y se está perdiendo, ¿no? Pero en el fondo los poetas no dejamos de llevar un diario con nosotros más o menos íntimo, ¿no? Y también me parece muy certero, así que estoy muy contento de estar aquí en esta ciudad de Bilbao, que es tan importante para Ediciones Vitruvio. Venimos muchísimo y además y siempre que venimos somos brutalmente felices aquí en Bilbao, así que estamos muy a gusto y yo creo que hoy pasaremos un rato también, como lo fue aquella vez Adagio para un silencio, un rato inolvidable. Además estamos en una estupenda compañía, ¿no? Y bueno, yo ahora le quiero pasar la palabra a José Fernández de la Sota, que es un autor, un poeta muy importante que además conoce muy bien la obra de Blanca, así que va a ser muy importante escucharle. Luego estará Alberto Infante, que también es otro poeta muy, muy conocido, que está enhorabuena porque acaba de publicar hace unos días su poesía reunida, lo cual es una gozada también haberlo leído en su totalidad, y luego encima podremos escuchar música, así que está todo preparado y dispuesto para pasar una tarde muy bonita y con la poesía de Blanca Sarasúa, que en este libro además yo creo que es más blanca que nunca y más Sarasúa que nunca, es como llevarla, en fin, lo quiero decir, pero muy interesante, así que lo pasaremos muy bien. Muchas gracias a todos y bueno, vamos a disfrutarlo. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación del último poemario de Blanca Sarasúa. Y gracias también y por supuesto a Blanca por invitarme a participar en este acto junto a Pablo, su editor, y Alberto Infante.
para mí es un placer y ha sido una ocasión también de hacer un stop por mi parte y recordar, en primer lugar, que hace más de 30 años que conozco a Blanca. Recordar que conocí a Blanca y a su poesía casi simultáneamente, porque fue a raíz de la publicación de una antología, Poesía en Bilbao, hecha por nuestro juez y poeta José Ramón Blanco, conocido por todos vosotros. Aquella antología se publicó el año 1986, o sea, hace 33 años exactamente. Y además de Blanca, pues había algunos grandes poetas bilbaínos que ya no están con nosotros, como Javier de Bengoechea, nuestro premio Adonais, Eusebio Abásolo, gran amigo de Blas de Otero y extraordinario poeta secreto, o nuestro querido Pablo González de Langarica. Yo he ojeado estos días, después de leer el libro de Blanca, aquella primigenia antología en la que yo era probablemente el más joven. No había publicado aún ningún libro. Blanca sí había publicado, en 1984, había publicado ya un libro, pero no era una autora, desde luego, una autora especialmente, digamos, precoz en la publicación, lo cual yo creo que puede ser bueno. Leyendo aquellos versos con los que yo descubrí y conocí a Blanca, casi inmediatamente la conocería en persona, pues he podido comprobar que realmente allí, en aquellos versos, si no primeros, sí, pues de su primera etapa, está la poeta que conocemos hoy. Y en esto voy a conectar con una idea que ha expresado el editor de Blanca y de Vitruvio, Pablo, con la que estoy muy de acuerdo y que en las páginas, en los folios que os voy a leer, que son pues notas tomadas al hilo de la lectura de este stop de Blanca Sarasúa, hablo de ello. Y me refiero a la voz propia, a eso que realmente pocos poetas tienen. Los grandes poetas sí tienen, en fin, el grande poeta nos lo dice el tiempo. Es difícil adivinarlo, pero es posible apreciar una voz, y una voz sostenida y mantenida en el tiempo. Blanca Sarasúa es absolutamente inconfundible, tiene una propia voz. Y voy a leeros pues las notas que esa propia voz me ha suscitado. Hace bien Blanca Sarasúa en hacernos parar en este stop. También en titular de un modo tan lacónico este libro de poemas, que de alguna forma es también su balance, su cuenta y razón poética, después de muchos años escritos y vividos. Un título sin rastro de retórica, de imposible retórica, y con un punto imperativo que para mi gusto nos viene al pelo en estos tiempos en los que la poesía, según dicen los medios de comunicación, está muriendo de éxito y cayendo hacia arriba de manera imparable y veloz. Por eso es una suerte que alguien como Blanca Sarasúa nos invite a parar y diga, escriba, stop, y nos ayude a minorar la marcha en medio de esta carrera hacia ninguna parte, frenar y mirar con atención hacia un lado y otro, y luego dentro de nosotros mismos. Porque el de Blanca es, entre otras cosas, un libro introspectivo, como lo es la mejor poesía. Toda la extroversión de Blanca, que no es poca, lleva una carga de profundidad que implosiona en el poema. No es Stop, sin embargo, un poemario elegíaco ni melancólico. Esa melancolía que los clásicos atribuían a la bilis negra, la famosa trabilis, asociada a una tristeza vaga, capaz de aniquilar todo deseo hacia el mundo exterior, no tiene asiento en este ni en ningún otro libro que yo sepa de Blanca Sarasúa. Hay vitalismo en estas páginas y un brío que en algunas ocasiones ha hecho pensar a lectores y jurados que su autora era una joven poeta. En Stop, naturalmente, no hay equívoco. La experiencia poética y vital es flagrante y, sobre todo, por encima de todo, la voz propia. Tenemos una voz por el hecho de estar en el mundo y
quisiéramos y esclavos del lenguaje, pero lo que no todos los poetas poseen es una voz propia. Y eso es algo que Blanca Sarasúa consigue en su poesía, decantada en los versos de Stop. Porque si la poesía de Blanca hubiera circulado por las autopistas editoriales de España y sus centros de poder lírico, ningún jurado la hubiera confundido con lo que no es, o con lo que sí es, pero de otra manera. Una poeta joven, como lo fue el anciano Gonzalo Rojas, por poner un ejemplo. Porque la voz de Blanca resulta inconfundible. Nada más empezar este Stop, la poeta nos dice: es hora de volver, ahora es más sencillo. Un giro a la llave y saluda a la puerta. Pasa primero tú, no pasa tú. Huyó el silencio áspero. Por fin entrar en casa. Recuperar el nido nuevamente plural. Buscar otro argumento novelado. Queda la noche limpia, sin sonrisas forzadas que despachen al miedo. Y de pronto ya está. Esto era ser feliz, y entonces lo ignoraba. Recuperar el nido con mi fuerza. La fuerza de los versos de Blanca, la fuerza de su voz propia, su manera de hablar con las cosas, su mantenido tono conversacional, capaz de invitar a un café a José Ángel Valente, interrogar a Fernando Pessoa, charlar con Antonio Machado, tutear a Bécquer o telefonear al más allá, o quizás al más acá, a nuestro amigo Pablo González de Langarica. La voz propia que humaniza los árboles, las puertas, los objetos vulgares. Todo un mundo animado lleno de insólitas personificaciones. Porque esa, la metáfora ontológica, es otra de las marcas de la casa de Blanca Sarasúa. Y su manera de decir las cosas importantes, con aquella difícil sencillez que los buenos poetas consiguen y que, en definitiva, obran ese milagro llamado naturalidad. Buenos días, mañana, se dice en otro poema de este libro, con una naturalidad a prueba de retóricas. No buenos días, tristeza, como François Sagan, sino mostrando una pasión vital que, a pesar de las pérdidas inevitables, le empuja a seguir en el juego de estar vivos. Porque si de algo trata esta última entrega poética de Blanca Sarasúa es precisamente de eso, del milagro de estar vivos y del paso del tiempo que avanza hacia nosotros, y al que la poeta pide que detenga su paso y haga stop. Porque, como ella dice, el rostro destruido ya no cuenta. Se fueron los complejos, emigraron hacia las espinillas de las pieles jóvenes que aún no saben llorar. La poeta ha aprendido con el tiempo y también ha aprendido a dudar. Hablo con mis preguntas y vuelvo a estar en deuda. Las preguntas, lo verán quienes abran este libro, borbotean en todas sus páginas. La escritura es el único modo de seguir preguntando y de aplazar así, como escribió una vez Juan Luis Panero, la propia muerte. Juegos para aplazar la muerte. Y desde la pancarta más ingenua, nos dice Blanca, antes de doblar, pelearemos. Porque se trata, en el fondo, de una hermosa pelea en la que no está sola, aunque a ratos lo pueda parecer. Porque la voz de Blanca, su propia voz, inconfundible, se funde finalmente con la gran voz común de la poesía. Poesía asumida como un gran río en el que van a dar, fluir y confluir todas las voces. Por eso escribe. Y si al final la vida se lleva algún poema a medio dibujar, con un poco de suerte alguien querrá acabarlo. Y también se nos recuerda en Stop que la vida es un continuo formulario, siempre por rellenar. Es la manera de no quedarte a oscuras. Preguntas que la poeta intenta responder, reconciliándose con su biografía y con su propia infancia, tan importante en estas páginas. Aquellos charcos de su infancia que volverán porque, como ella dice, aún falta lo mejor, saber quién eres. Es el arduo y hermoso programa de este libro que nos ofrece Blanca Sarasúa, doctorada en la vida y buscando trabajo, cuando ya no me admiten ni en los castings. Una poeta con una voz propia que suena en este libro que presentamos esta tarde, en este Stop, como nunca, es decir, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues esto es Ojalá, de Silvio Rodríguez.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Claro, después de escuchar a Pablo y a José y oír la música de Silvio Rodríguez, a mí lo primero que me sale es darle las gracias especialmente a Blanca por invitarme a presentar Stop, ¿no? Recuerdo que aquí en esta sala también participé en la presentación de su libro anterior. Y yo no sé si es por eso por lo que me ha vuelto a invitar o por qué, pero bueno, yo voy a compartir con ustedes lo que a mí me salió de manera rápida, espontánea, poco retocada, debo decir, leyendo su libro, ¿no? Ser tres a la orilla de un río y que el silencio huya puede deberse a muchas cosas. Por ejemplo, al sonido de una flauta, al giro de una llave, a una noche limpia y sin sonrisas forzadas. También a una música de fondo, refugiada en su esquina, vencida por el ruido,
temerosa de ser solo rebaño en una cola y afirmar, pese a todo, estoy viva, diga lo que diga la informática. Lo cual implica admitir cierta torpeza, que pendemos no ya de un fino hilo, sino de esos raros, díscolos minutos capaces de huir de los relojes y hacer que las estrellas estallen y nos miren. León Felipe, postula Blanca en este libro, y lo comparto, lo sabía. También ella, nuestra poeta, que interpela con una pancarta no por ingenua, menos combativa a los lectores, porque a estas alturas de la vida no estamos para tirar nada, para desperdiciar nada, por tóxicos que algunos recuerdos nos parezcan. Pues mejor eso que otro día perdido, sin sus luces, sus ecos, sus tapias, sus olvidados conciertos, y ese aire que busca, como siempre, un pentagrama mientras escribe en las hojas del sol, su extraña vocación de pájaro asimétrico. Pues en los poemas de Blanca, ¿dónde si no? Los árboles logran coexistir con las piedras cerradas y padecer Alzheimer y gritar a los vecinos con voces de cartón. Como también en sus poemas hay montes que duermen soñando con Descartes, con Calderón, con Shakespeare, mientras un silencio zozobrado reclama a don Miguel Unamuno una vez más, por siempre y por supuesto. Podríamos desde luego aprovechar en su poesía, lo podemos, un golpe de mar, una vida entre almohadones o el cálido cimbreo de un bolero, no sé si bailado en la casilla o en otra parte. Pero Blanca lo hace mejor, lo hace bien, lo hace porque sabe traducirlo casi a rap, a grieta cercada por espinas y por moras junto a la que la gente pasa, y pasan también Valente y La Verdad, que es, como sabemos, un camino sin huellas y sin pruebas, donde la vida gotea poco a poco y la muerte está cansada y viene de muy lejos. Pasan los amantes y los pájaros, pasan los silencios y los días, pasan los vientos, pasan. La poeta no. Ella prefiere, o eso dice, un empujón a una neurona, sobre todo si ésta se duerme demasiado. Pero lo que de verdad le gusta es pintar, ponerle colores al misterio y mirar las olas, porque ellas sí saben pintar con un lenguaje que es todo vibración, todo grumo, todo dignidad y todo hierba. Ignacio, me contó ella una vez, pintaba al aire libre y viéndole aprendí a escribir, aunque luego fui al taller de Ramiro. Años para llegar a esto, a este, entre comillas, existir todo menos la palabra. A este, vuelvo a entrecomillar, se abrían las puertas por su lado distinto. Al asombro del asomo, a los chapoteados charcos de la infancia. ¿Volverán esos charcos?, dice Blanca, o más bien interroga. Pero no están en los barquillos, en los títeres, en el lobo feroz y en su madrastra, tampoco en los perfiles de la rosa. Lo mítico, al final, es bocado y se traga a la primera. Nos interesan, desde luego, la espalda de la sombra, los nidos de la avispa, la luna y su futuro tan repleto de naves y de plásticos, y seguir sin nosotros en amainado compás, interpelando, preguntando a bulbos ilegales y a suarasquis varios, a la espera de que el horizonte encienda una luz y alguien, Becker, tan mal leído y tan ajado, por ejemplo, proponga notas, teléfonos, palabras, caminos sin historia estabulada. Esto es Blanca, salirse del rebaño, una cierta esquizofrenia que rechaza la copia, indaga originales que se bañan desnudos entre fieras. Pagar por vivir no es buen negocio, es mejor vivir con las ideas y los pájaros, con la sumida extinción entre el viento y el agua. Bach, de quien Blanca es devota, lo sabía. Y también ese viejo renqueante de uno de sus poemas que busca despacio un buzón para su carta. Blanca lo dice bien. El sol es inocente mientras la vida escapa. Nosotros no. Nosotros actuamos en defensa propia.
Nuestra vida parte con mirada fría y destino incierto. Buscamos sorprender un verso libre y, en hallazgo inolvidable de la poeta, entre comillas, que alguien dé la cara y comparezca. Así es la poesía de Blanca Sarasúa. Una interpelación, un alegato, un aprender a vivir entre dos fechas, nunca las mismas, pues solo existe el próximo minuto y nos falta siempre un poco de paciencia. Vivir, sostiene Blanca Luminosa, es reengancharse a las preguntas, quebrar el candado de la tribu y de sus nieblas, rebelarse, no traicionar, acariciar las cicatrices como a hijos, reconocer propiedades y deudas, odiar los pinchos caducados y los ronquidos metálicos, amar el silencio y sus músicas, no perder los modales, aprender a esperar. Y sellar el pasaporte hacia el único semáforo que ilumina el stop que nos detiene. Una vez, yo, modestamente y con pretensiones de preceptiva, escribí «Huyo de la nostalgia como de la peste», y Blanca, que ni me ha leído, ni tiene por qué, se aplica esa norma con entusiasmo de veterana joven, de quien a golpe de secretos sabe que no merece la pena vivir en la impotencia. En fin, de todo esto ha escrito, y no bien, sino mejor, ya lo dije, la poeta, cuyo libro presentamos esta noche, un libro auténtico y desnudo, parco de adjetivos, hecho de sentimientos y verdades, un stop, un alto en el camino, una oportunidad para vivir más hondo y de otra forma. Oigámosla. Muchas gracias. Bueno, pues esto es Quien fuera, también de Silvio Rodríguez. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muro. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Estoy buscando melodía
para tener como llamarte. Quien fuera Ruiseñor, quien fuera Lennon y McCartney, Sindo Garay, Violeta, Chico Buarque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Arratsaldeon, buenas tardes. Primero quería dar las gracias, como es normal, a la biblioteca, a Bego Morán, etcétera, etcétera. Y quiero recordarle de una manera especial que se me ha pasado a Octavio Fernández Zotes, que tenía que haberle dedicado este libro, pero son las neuronas que se van, ¿eh? Pero va por él. ¿Cuántas veces hemos dicho stop? Porque el tiempo miente como un bellaco. Comienza nuestra vida de chupete, cuando no somos conscientes de su existencia, y deja una rendija a los ojos abiertos de la sorpresa. Y vamos viviendo sin saber que vivimos. Entonces éramos jóvenes, pero no lo sabíamos, confiesa Mario Benedetti. Y seguimos descubriendo cosas nuevas. Vivir es descubrir algo todos los días en el yacimiento del presente, que es lo único que tenemos. Así que hay que seguir buscando gubias para que no caiga el ánimo. Por eso, sentados en el claro de este bosque, que es esta biblioteca, haremos sitio a todo el que tenga algo que decir sobre el tiempo y la vida. Ya se nos ha colado Mario Benedetti. Dejad que me devuelvan el asombro, si no me moriré. ¿Quién lo dice? De verdad no puedo recordarlo. Si alguien se acuerda de quién ha sido, por favor, informar. Me parece precioso. El tiempo juega sucio, nunca avisa hasta casi el final. Ejerce su dictadura desde el engaño, como un borrón que oculta lo que quiere. Y ya cerca del patíbulo se ríe de nosotros. Y si nos une Juan Larrea, lo que es esperanza en un comienzo se hace huella en el camino. Saluda así Larrea. Y en otro momento se sincera. Si al menos se pudiera conseguir una hora. Esto se va animando. Yo me he perdido porque siento que ya no estoy, sino cuando me olvido. Entra en escena Emilio Prados y añade enfadado: hay sangre que inútilmente empaña los cristales y sangre que pregunta y camina y camina. Esta segunda sangre es, por ejemplo, la de la poesía. Pienso que su misión es interrogar, moverse en sus meandros, no conformarse. Y vuelve a insistir Prados. Los ojos de los niños preguntan y preguntan a una voz que no llaman. Por eso tenemos que recuperar el asombro para ser como ellos. Esto se anima. No podía faltar Rafael Alberti. Nunca pensasteis que vuestra sombra volvería a la sombra.
y da el toque de esperanza que necesitábamos en este grupo tan variopinto. Pero es que yo vengo de las puertas a medio entornar, nos matiza. Eso es Rafael. Dejemos las puertas, nuestras posibilidades, aunque sea a medio entornar, nunca cerradas. Subir al minarete de los años y entender, y empezar a entender que esto se acaba, justo cuando comprendes al crepúsculo en su cruel belleza. Así que dejemos de rebuscar en la impaciencia, porque peor es tropezarse con las prisas. Te llaman por venir, porque no vienes nunca. Aquí le tenemos también a Ángel González. Y recordamos su poema. Ayer fue miércoles toda la mañana, por la tarde cambió, se puso casi lunes. Para terminar diciendo más adelante, ayer fue el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra. Y nada menos que aquí viene Confucio y aporta esta perla. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Y le hace un sitio a Lao Tse. Quien se vence a sí mismo es aún más fuerte. Así que todos juntos exijamos stop al tiempo. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. El que faltaba se nos une Freud. Me callaré con la última orden de mi nieta Ivone y Piña Villamariz. Para una revolución no hay que pedir permiso. Muchas gracias. ¿Leemos algún poema o no? Yo quiero leer el último. Venga, tú. Bueno, vamos a leer algún poema de Blanca, que en realidad es a lo que hemos venido, porque todo lo demás es literatura de evasión. A ver, yo he escogido uno que si tenéis por ahí está en la página 30, los que tengáis el libro, que me gusta mucho. Dice: aunque nadie las mire, las olas se miden en combate. Les da igual el patio de butacas. A mucho se apagó la menopausia y abriendo su butrón hubo otra vida. Más tarde aprendes a aplastar el miedo. ¿Qué puede hacerte ya? Buscando entre papeles una cura de urgencia. Pero esta tarde, con su saldo a cero, ¿eh? Hablo con mis preguntas y vuelvo a estar en deuda. He quitado el seguro de mi arma, aunque esta luz me indulte antes de tiempo y no pueda fallarle. Y si al final la vida se lleva algún poema a medio dibujar, con un poco de suerte, alguien querrá acabarlo. Y luego seguimos. Y luego sigues tú. Vale. Pues este poema a mí me parece Blanca Sarasúa en vena. Y además creo que le hubiera gustado mucho al mismísimo Quevedo por el tema que trata, ¿no? Esa rosa, tan perfecta y con tacones, aún no sabe. La vida no es así, pero ella trastea en su argumento. Le pone firme al tiempo con sus curvas y le ordena parar. Se cuadra y le obedece. Pero, ¿por cuánto tiempo? Bueno, imaginaros en un sitio de comidas y empieza así. Al asalto, una mesa vacía. La música de fondo no sale de su esquina, vencida por el ruido. Y me quedo con ella consolándole, porque nadie valora su trabajo. Bien, es verdad que nadie se lo pide. Risotadas. Percuten los cubiertos. Camarero, he pedido un filete. ¿Y eso qué es? Diría que es un fósil. Llega el postre aburrido. Dentro de poco se irán todos los gritos.
y el campo de batalla de servilletas sucias por el suelo y alguna copa rota intentará olvidar lo sucedido. Entonces brindaremos en silencio, mi fotocopia y yo. A ver, este que voy a leer tiene gracia porque Blanca me puso un correo y me dijo, a ver, escoge algún poema para leer y procura que no sean los que he escogido yo. Y me dijo los números de los que había escogido. Y yo, con una puntería infalible, escogí uno de los que había escogido ella. Y se lo conté y me dijo, oye, pero es que, bueno, no te preocupes, léelo tú que no lo voy a leer yo. Así que como no quiero que se quede sin leer, pues voy y lo leo. Y ya está. Es que es genial, fíjense. Te sales del rebaño de las tiendas y surgen abucheos. Y el sindicato de los maniquíes exhibe su pancarta. Se juega en su existencia, empaticemos. Esquizofrenia en las liquidaciones. Así que por un tiempo no perderán su puesto de trabajo y me alegro. Aunque no ayude mucho, tampoco solidaria, quiero que sobrevivan para que se vistan como quieran. A ver, quien me entienda, no es fácil, ya lo sé, que firme conmigo este poema. Tres vueltas al parque y consigo una tregua. Está todo, la brisa y su plegaria, la vibración del tiempo sin un grumo, el cielo que discute con las nubes, inoportunas siempre, las arias de los pájaros, los árboles reinando entre la hierba, sin perder sometida su dignidad de hierba. No hay mejor diccionario. Existe todo menos la palabra. ¿Para qué? Yo quiero leer dos, si puede ser. Bueno. A ver, ya con este yo... Con este me declaro ya casi póstumo. Vamos a ver. Aprendiendo a vivir, almacenas errores. Y garabateas la existencia sin saber que se escapa de las manos. Antes de lo pactado, se desovilla el tiempo, ese tramposo que solo habla para decir adiós. Vaya verso, ¿eh? Y la vida se encarga de cortar la alegría en trozos desiguales. Cree que tiene la última palabra. Guardo un juego de llaves, aunque ella no lo sepa. Y pienso resarcirme todavía antes de quedarme desfechada. ¿Vais a leer más? Yo quiero leer dos, pero lee tú uno ahora para... ¿Y este lo puedo leer yo? ¿Se pone serio el parque? ¿Este se ha leído? No, léelo. Yo ya leo y también... Leo este y termino mi aportación. Ya el primer verso del poema a mí me parece una imagen divina, que es, lo digo ahora y luego leo el poema. Se pone serio el parque. No, fijaos que es la seriedad del parque, ya me parece una imagen muy poderosa, ¿no? Y aparte tremendamente original, lo que hemos contado, ¿no? Se pone serio el parque. Un viejo se acerca renqueando y se abriga hacia el sur. Le falta información. ¿Dónde queda el buzón para su carta hacia la lejanía? Y cuando la ignorancia retirará sus cercas. La muerte, en el silencio de las sombras, le espera en su refugio. Así que aprovecha la inocencia del sol. Un gorrión pide audiencia y se cuenta en su vida, y merece la pena. Sí, señor. Yo, como soy aquí la dueña, voy a leer dos. ¿Os parece bien? Y terminamos. Tuve que ir a renovar el carnet de identidad y fue un drama. Y digo así. Soy dueña de un secreto que comparto, pero que quede aquí. Renuevo mi carnet de identidad y surge una avalancha de problemas. Resulta que no hay huellas, se perdieron. El policía insiste, ponga el dedo en su frente y friccione por un rato. Al final, derrotado, expende el documento y compruebo
que además de ser ya tu propio texto, encuentro otra ventaja entre los años. No hay huellas que delaten vía libre. Y para terminar el poema de Stop, claro. Imaginaros en un semáforo en rojo, mucha gente enfrente esperando. Y veo que enfrente está el tiempo y me está mirando. Cuando se ponga verde, va a cruzar a por mí y voy a acabar. Y digo, no, hago trampa y estropeo el segundero para que no se cambie. Y le digo así al tiempo: stop, tiempo, detente en el semáforo, olvídame y no avances hacia mí. ¿Qué te importa esperar sin segundero? Solicito unos años sabáticos, dinero negro sin identificar, que aún tengo que atender a unos asuntos. ¿Y qué le voy a hacer si me atrae el crepúsculo? Siempre con la promesa de que vuelva la luz. Solo la presto. Caso cerrado. Stop. Y ahora... Pues yo también voy a recitar un poema de Blanca, pero con música. Es Envíame una carta. Envíame una carta, aunque se pierda. Envíame unas velas encendidas, no sé. Un monte, por ejemplo, que me mire desde arriba, que me mire desde arriba. Envíame sonatas, pergaminos, capiteles corintios que apuntalen esta luz de la tarde que resbala. Algo de Brahms, el mar y su epicentro, banderas sin mancharse, de colores que se puedan pintar como se quiera. Y sobre todo aire sin cauces, aire suelto. De momento la carta
que se pierda. Caput, chicos, ya. Porque las cosas literarias, si son muy largas, son un rollo. O sea que, si os habéis quedado medianamente contentos, fenomenal. Bueno, gracias. Si alguien no ha comprado el libro, que lo compre, que todavía hay libros fuera.